¿Qué pasó con Egipto después de las 10 plagas? Muchos conocen la historia de Moisés y la liberación de los hebreos, pero casi nadie se detiene a pensar en el precio que pagó Egipto por desafiar a Dios. Esta es la historia no contada, la historia del imperio más poderoso del mundo antiguo, humillado, quebrado y finalmente olvidado. Lo que comenzó como una advertencia espiritual, terminó como una ruina nacional. Prepárate para descubrir lo que los libros de historia no se atreven a decir y lo que las escrituras sí nos dejaron como advertencia. Porque si esto le pasó al imperio más poderoso del pasado, ¿qué ocurrirá con los imperios modernos? Antes de las plagas, Egipto era imparable, una civilización adelantada a su tiempo. Dominaban la ingeniería, la astrología, la medicina, la guerra. Sus pirámides, templos y monumentos eran símbolos de eternidad. Sus faraones eran considerados dioses vivientes. Egipto era la superpotencia indiscutible del mundo antiguo. Sus enemigos temían su fuerza, sus aliados dependían de su oro, y los esclavos servían sin esperanza de libertad. Entre esos esclavos estaba el pueblo hebreo, oprimidos, humillados, condenados a vivir y morir, construyendo para un imperio que no les pertenecía. Pero en medio de la esclavitud surgió un clamor que llegó al cielo, y el Dios de Israel escuchó. Las plagas que vinieron sobre Egipto no fueron simples castigos, fueron juicios dirigidos. Cada una de ellas fue una confrontación directa contra los falsos dioses de Egipto. Cuando el Nilo se volvió sangre, fue un golpe contra Hapi, el dios del río. Cuando las ranas salieron en multitudes, fue una burla hacia Heket, diosa con cabeza de rana. Cuando llegaron los piojos, las moscas, la peste, las úlceras, cada plaga era una declaración: yo soy el Señor, no hay otro. Incluso la oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días fue una humillación contra Ra, el dios Sol, el más adorado, el más venerado. Y al final, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, un ataque directo al poder, al linaje, al futuro y al hijo del faraón considerado divino. No fue solo una historia de liberación, fue una guerra espiritual, Dios contra los ídolos. Y no quedó duda de quién era el verdadero rey. Las plagas no solo fueron señales divinas, fueron golpes quirúrgicos a la estructura más poderosa de la civilización antigua. Dios no simplemente envió calamidades, desmanteló Egipto capa por capa, como si fuera un castillo construido sobre arena que pretendía desafiar al creador del universo. Cada plaga tocó una vena vital del imperio y al final no quedó nada sano. Egipto vivía del Nilo. Sus aguas fertilizaban la tierra, sus ciclos marcaban la siembra y la cosecha. El trigo, la cebada y el lino eran abundantes, pero el Nilo se convirtió en sangre. Todo murió. Peces flotaban, el agua hedía, las plantas no pudieron regarse, la producción agrícola se desplomó, después vino el granizo, el poco cultivo que quedaba fue pulverizado. Y cuando parecía no haber más que perder, aparecieron las langostas, una nube viva, millones de bocas voraces. En pocas horas dejaron los campos desnudos, sin hojas, sin brotes, sin fruto. Egipto pasó de la abundancia al hambre. Todas las fuentes de agua se contaminaron, no solo el Nilo, sino estanques, pozos, jarras, tinajas. No había agua para beber, cocinar ni lavarse. El hedor era insoportable. El caos, total, y lo peor, ningún sacerdote, mago o médico pudo detenerlo. Luego otra plaga invisible atacó el campo. El ganado murió. Bueyes, vacas, ovejas, caballos, camellos. Egipto perdió su fuerza de trabajo, su fuente de carne y leche y sus animales sagrados. El rugido de la tierra se volvió un llanto silencioso. Los campos estaban vacíos, los establos en silencio. Entonces vino la plaga de úlceras. Llagas dolorosas cubrieron la piel de todos. Los sacerdotes no podían presentarse en el templo. Los magos no podían ni caminar, incluso los nobles. Los ricos, los militares, estaban heridos, debilitados, vencidos.
Egipto fue invadido por criaturas repulsivas. Ranas cubrieron las casas, las camas, los hornos. Piojos infestaron la piel. Moscas llenaron el aire. No se podía comer, no se podía dormir, no se podía respirar. Era una guerra contra la sanidad mental del pueblo. 3 días de oscuridad cubrieron la tierra. No era una noche común, era una tiniebla espesa, una sombra espiritual. El dios Ra, el más poderoso de todos, no pudo hacer nada. El pueblo temblaba. Egipto había perdido su sol, su fe, su estabilidad. Los templos estaban en silencio. Los dioses no hablaban, los ritos no funcionaban, los sacerdotes no ofrecían respuestas. El pueblo comenzó a dudar. Todo un sistema espiritual colapsó bajo la autoridad del Dios de Israel. Pero aún así el faraón se negaba a rendirse. Su pueblo sufría, su tierra moría, su autoridad se desmoronaba. Pero él seguía endurecido y por su orgullo arrastra a Egipto hacia su destrucción final. En resumen, su agricultura fue destruida, su ganado había muerto, el agua teñida de sangre, la salud en crisis, su religión estaba deslegitimada, su sociedad fue quebrada. Dios no solo sacó a su pueblo, Dios dobló al imperio. Y entonces llegó la última plaga, la más terrible de todas, la que hizo temblar a toda una nación. En una sola noche murieron los primogénitos de Egipto, desde el heredero del trono hasta el hijo del campesino, desde el primogénito del ganado hasta el primogénito del esclavo. Un grito desgarrador se oyó por toda la tierra. Nunca antes Egipto había llorado así y nunca volvió a ser el mismo. El faraón quebrado, roto por dentro, humillado ante su pueblo, finalmente dejó ir al pueblo hebreo, pero lo que parecía el final era apenas el comienzo. Después de liberar al pueblo, el faraón cambió de opinión. Su orgullo una vez más se impuso. Reunió a su ejército, sus carros, sus jinetes, sus mejores hombres, y salió a perseguir a los hebreos, pero frente al mar, el milagro ocurrió. El mar se abrió. El pueblo cruzó en seco, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el mar volvió a cerrarse. En segundos el poder militar de Egipto desapareció. El orgullo de una nación fue sepultado bajo las aguas. Egipto era famoso por una cosa: lo registraban todo. Desde las victorias en batalla hasta las cosechas más abundantes, desde las genealogías reales hasta los nombres de los sirvientes más humildes en la corte. Sus templos estaban cubiertos de jeroglíficos, sus obeliscos eran monumentos eternos. La historia egipcia era detallada, minuciosa, casi obsesiva. Pero algo extraño ocurre en el periodo del Éxodo. Una pausa, un silencio, una grieta. No hay registro de las plagas. No hay documentos sobre la muerte de miles de primogénitos. No hay relatos del colapso del ejército en el Mar Rojo, nada. ¿Cómo puede ser que un evento tan catastrófico no haya sido registrado? La respuesta es simple. La humillación fue demasiado grande. Los faraones escribían para su gloria, no para su derrota, no para mostrar debilidad, mucho menos para admitir que su divinidad fue aplastada por el Dios de un pueblo esclavo. Y sin embargo hay rastros, ecos enterrados en documentos antiguos, que confirman el caos. Uno de los textos más inquietantes es el papiro de Ipuwer, un manuscrito egipcio real, que se encuentra hoy en el Museo de Leiden, en los Países Bajos. ¿Qué dice este papiro? Escucha con atención. El Nilo se ha convertido en sangre. Los hombres tienen miedo de beber de él. Las puertas, columnas y paredes están consumidas por el fuego. El país está en confusión. Los pobres se han enriquecido. Y el que era noble ahora está en ruina. El hijo de los nobles yace muerto. ¿Te suena familiar? No menciona a Moisés, no menciona a Yahvé, pero describe un Egipto exactamente como el que nos cuenta la Biblia. Caos, oscuridad, inversión del orden social, muerte de primogénitos, agua de sangre, colapso total. ¿Coincidencia o evidencia? El silencio egipcio puede ser más elocuente que cualquier monumento. Los templos egipcios del periodo posterior al Éxodo ya no muestran expansión ni gloria. Muchos fueron abandonados, otros reutilizados, algunos apenas terminados. Los historiadores modernos notan un estancamiento repentino, como si algo hubiera interrumpido el curso normal del poder faraónico. Un vacío cultural, un vacío político, un vacío espiritual. El silencio no es casual. El silencio es deliberado, el silencio grita. Y lo que grita es esto: Egipto perdió y trató de borrarlo de la historia. Cuando Dios terminó con Egipto, no solo se llevó a los hebreos, se llevó su estabilidad, su economía, su ejército, su liderazgo. Egipto quedó desnudo,
Primero fue la economía, la agricultura destruida. El granizo arrasó los campos. Las langostas devoraron lo que quedaba. ¿Te imaginas una nación sin comida, sin reservas, sin comercio? Ese fue Egipto después de las plagas. El agua del Nilo quedó contaminada. El ganado murió. La gente hambrienta, desesperada. Las rutas comerciales dejaron de operar. Los aliados se alejaron. El oro dejó de circular. Egipto, que fue el granero del mundo, ahora no podía alimentarse a sí mismo. Después vino la derrota militar. Su ejército, el orgullo de la nación, se ahogó en el mar. Carros, caballos, soldados de élite, todos perdidos en un solo día. La defensa nacional fue aniquilada. Los enemigos lo sabían. Las naciones cercanas empezaron a atacarlos, a saquearlos. Egipto, vulnerable por primera vez en siglos y sin fuerza para responder. Y luego el colapso del liderazgo. El faraón perdió autoridad moral, fue humillado, desobedeció a Dios, fue vencido y luego derrotado públicamente. ¿Quién puede seguir a un Dios que no puede proteger a su hijo? Y se desataron luchas internas, usurpaciones del trono. Algunos faraones reinaron por meses, otros por días. Fue el inicio de un periodo que los egiptólogos llaman la Segunda Edad Intermedia, una época de fragmentación, donde Egipto ya no era uno, sino muchos pequeños poderes. El imperio se rompió por dentro, pero tal vez el golpe más profundo fue espiritual. Los templos se vaciaron, los dioses egipcios quedaron en vergüenza, los sacerdotes sin poder. El pueblo ya no confiaba, ya no creía. ¿De qué servían sus rituales si no pudieron evitar la muerte de sus hijos? La fe nacional colapsó. La religión egipcia jamás volvió a tener la misma fuerza. Durante los siglos siguientes, Egipto sobrevivió pero ya no dominó. Fue conquistado por los hicsos, luego por los asirios, luego por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos. Nunca más volvió a ser dueño de su destino. Egipto pasó de ser imperio a ser territorio, de ser temido a ser historia. Dios no solo liberó a su pueblo, derribó una civilización entera. Esta historia no es solo historia, es advertencia, es mensaje, es espejo. Los imperios que se creen intocables, los gobiernos que oprimen a los inocentes, las naciones que se burlan de Dios, deberían mirar a Egipto y temblar, porque el mismo Dios que juzgó con plagas es el mismo que gobierna hoy. El Apocalipsis habla de plagas, de juicios, de señales en el cielo y la tierra. Lo que Dios hizo con Egipto fue una sombra, una antesala, un anuncio, porque en los últimos tiempos vendrá un éxodo final, una liberación global y también una caída de imperios modernos, tecnologías, sistemas, gobiernos, economías. Nada será capaz de resistir la mano de Dios cuando llegue su día. Egipto desafió a Dios y cayó. Hoy vivimos rodeados de imperios que hacen lo mismo. Políticos que se creen dioses, sistemas que oprimen al débil, cultura que celebra lo malo y desprecia lo sagrado. Pero la historia ya habló y la palabra de Dios no falla.